tus amigos te dejen, Dios te recoge en esta noche. Sos algo precioso y valioso para Jesucristo. El tema es, fui asignado para un propósito eterno. Levante su mano derecha y diga conmigo, fui asignado con un propósito eterno. Y el propósito eterno es que estemos siempre en la eternidad delante del Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios creador de todas las cosas. Dios creador del cielo, de la tierra, de los mares y de todo lo que en ellos hay, porque Dios es creador. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el original hebreo dice Dios en el principio, o sea, Dios primero. Dios en el principio creó los cielos y la tierra, versículo 2, por favor. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Note algo, es interesante, porque después empieza Dios a crear. Diga conmigo, primero orden. Y después crear. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender, que crear para Dios, o sea, crear algo para Dios, era asignar una función a cada cosa. Cuando Dios creó algo, lo creó con una asignatura. Eso tenía que servir para algo. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, fuiste creado para servir para algo. ¿Vieron que hay gente que dice, es un inservible, no sirve para nada? ¿Cuántos de ustedes escuchó esto? Yo sé que ustedes no lo dijeron, pero viste que hay algunos que vos lo... Más ahora, ¿no? Que vos lo mirás y decís, ay Dios querido, y ganó la carrera este. Yo me imagino adentro, viste, los esperma amigos, ¿no? Que corrían la carrera, cuando lo vieron llegar, ay, ¿para qué llegó este? Un chiste, che. Crear para Dios era asignar función a cada cosa. Por eso debió primero poner todo en orden. En el principio Dios crea. ¿Qué creó? Los cielos y la tierra. Note. Pero en el capítulo 2, en el versículo 2 dice que la tierra estaba... Esto es algo que no lo dice la Escritura, pero yo después lo vamos a ver a través de la Escritura en Isaías. Yo creo que Dios creó la tierra para mandar a Satanás al infierno. Por eso Jesús decía, yo vi caer a Satanás como un rayo, ¿no? Porque cuando se le chispoteó el orgullo, se le infló la cabeza a Lucifer, lucero de la mañana, algo hermoso, y quiso ser igual a Dios, Dios lo destronó y dice que lo tiró. Entonces, yo creo que Dios creó la tierra para que haya un infierno en la tierra. No sé si me está entendiendo. Por eso después cuando vemos a Dios que antes de crear, ¿qué hace? Ordena lo que estaba desordenado, porque Dios no se movía sobre la faz de la tierra, Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es otra cosa, no vamos a entrar en eso, pero quiero que usted tenga esto en mente, que Dios agarra y empieza y ordena todo. Esto aquí, esto allá, esto acá.
¿Cuántos de ustedes son ordenados en su casa? No, está bien, tranquilo. No levante la mano porque... ¿Cuántos de ustedes busca algo siempre y no lo encuentra? Levánteme la mano, salúdeme. ¿Sabe por qué no lo encuentra? Porque no está en el lugar debido. Porque usted no es una persona ordenada. Una persona ordenada sabe dónde están las cosas. Podés perderlas, pero siempre la va a ir a buscar en el lugar de donde. Si las llaves van acá, las llaves van acá. Las llaves no van arriba de la mesa, como algunos lo dejan, o en la cartera. ¿Cuántos perdí los lentes? Mi mamá, la Dorita, no te imaginas. Un día estaba así. Pero será posible. Pero no puede ser. ¡Carlitos! Me dice Carlitos. ¿Dónde me pusiste los lentes? ¿Qué dónde te puse los lentes? Lo tenés en la cabeza. No, porque el Carlito era el que siempre, como era el menor, que agarraba, ¡Carlito! Josecito nunca no iban a pegar el grito. Che, no encuentro los lentes. Y no lo tenía en la cabeza. Y yo sabía que ¿dónde lo dejaba? Abría la heladera, en el cajón de las verduras, ahí estaban los lentes. Dorita, ¿por qué no encontraba los lentes? Porque nunca estaban en su lugar. Orden. Orden. Dios tuvo que poner todas las cosas en orden primero. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, Dios quiere poner en orden tu vida. Hay personas que vienen y me dicen, pastor, usted no sabe. Cuando yo no era cristiano, no venía a la iglesia, no leía la Biblia, no oraba. En mi casa estaba todo bien, estaba todo tranquilo. Ahora que vengo a la iglesia, ahora este diablo inmundo me tiene todo pata para arriba en la casa. Y yo siempre oraba y decía, ¿no? Y un día Dios me reveló algo. Lo que pasa es que cuando vos te acostumbras a vivir en el desorden, todo desordenado, va a buscar el pan adentro de la heladera, la carne la va a buscar adentro del placar, ¿viste? Todo desordenado. Entonces, cuando una persona viene al camino del Señor, el Señor ve que la vida está, su familia está toda desordenada, los hijos son los que dicen qué vamos a comer, el padre quiere poner mirá, sería bueno que callate la boca, vos que los nenes me dijeron, ¿viste? Todo un desorden. Yo sé que no estoy hablando de ustedes, tranquilo, ni de ustedes tampoco, tranquilo. Pero es así. Entonces, ¿Dios qué hace? Cuando uno se entrega a Cristo, Dios comienza a ordenar. Y como estábamos acostumbrados a vivir en el desorden, cuando Dios empieza a acomodar las cosas, para nosotros es un desorden. ¿Puede entenderlo? No le hice un nudo, ¿no? Ok. Ahora, Dios crea la tierra para crear en ella un abismo. Un abismo de fuego, el infierno para Satanás, no para usted y para mí. El infierno no fue creado para usted y para mí. El infierno fue creado para Satanás. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15, dice la palabra del Señor. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré
y seré semejante al Altísimo. Se quería hacer el igual, ¿no? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Se da cuenta? Dios crea algo, un abismo de fuego. ¿Para quién? Para Satanás. Donde Jesús decía, yo vi caer a Satanás como un rayo. Entonces, por eso que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Quién habitaba en la tierra en ese momento? Antes que Dios comience a crear. Habitaba Satanás. Y donde hay desorden, ¿quién habita? Satanás. O como decía alguien, el del tridente, el de la cola. Ay, no lo quiero nombrar. El diablo. No lo nombre, pastor, a ver si aparece. No puede aparecer si verdaderamente estoy en Cristo. No puede aparecer. El asunto es estar en Cristo, no fuera de Cristo. Ahora, Génesis, tenemos, no lo pongas porque si no, del 1 al 28 tenemos todo lo que Dios creó. Para que usted después en su casa lo lea, o usted en su casa, los que me ven por YouTube o los que me ven por Facebook, búsquelo en su casa, Génesis del 1, capítulo 1, versículo 1 al 28, usted tiene ahí donde Dios crea todas las cosas. En primer lugar, ¿qué hace Dios? Ordena todo, y una vez que estaba ordenado todo, empezó a crear. ¿Qué quiero decir con esto? Acuérdese que Él creó con una asignación cada cosa. Ahora le voy a explicar. Ordena todo. Lo primero que crea Dios es la luz. Por eso Albert Einstein dijo, la oscuridad no existe, lo que existe es la luz. ¿Qué creó Dios? La luz. La oscuridad no la creó Dios. Cuando hay oscuridad es por falta de luz, porque la luz se puede estudiar, la oscuridad no. Lo tengo, ¿no? Lo decía un gran científico. Después de la luz crea el cielo. Después del cielo, Él ordena la tierra y los mares. Acomoda, o sea, separa la tierra de las aguas y las masas de agua son los mares y lo que no tenía agua era tierra. Acuérdese, luz, cielo, después tierra, mar. ¿Está bien? Después crea los árboles y las hierbas. Todo nombre, de árbol, de hierba, crea todo. Después de esto, crea las lumbreras, las estrellas. Crea los planetas, crea el sol, crea la luna, después de esto. Note que cada cosa está en su lugar y ahora lo va a entender. Cuando yo miraba esto, digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo vi antes así? Porque Dios no hace nada sin un propósito. Que vos estés aquí hoy, usted que me está viendo, Dios tiene un propósito para su vida. El grave problema es que el hombre no quiere hacer y obedecer al propósito de Dios. Por eso, un día estás bien y 20 días estás mal. Un día va para adelante y después 20 días para atrás. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo la asignación a la que fuiste llamado. Lo tengo. Después de crear los árboles y las hierbas, Él crea las estrellas, los planetas, el sol, la luna. Después de esto crea los peces, los animales, las bestias del campo, que algunos dicen, ¿y de dónde salieron los dinosaurios? Bestias del campo, ¿no? Los animales, lo tengo. Y por último, Dios dice, pues, ya está todo arregladito, vamos a crear al hombre. Y ahí creó al hombre. Y dice que Dios crea al hombre del polvo.
Y algunos dicen, bueno, era una estatua de barro, digámosle así, y después sopló aliento de vida. Pero yo digo, no puede ser eso así. Yo me imagino al Señor poniéndole cerebro, poniéndole ojos, como alguien dijo y preguntó alguna vez, Adán y Eva tenían pupo, porque el pupo era ¿qué? El cordón umbilical. Entonces, si ellos nacieron y discutían por esto, gente básica, y me molesta mucho, porque no vamos a donde Dios quiere mandarnos. Yo veía a Dios crear, o sea, en mi imaginación, yo digo, no puede hacer un cosa, ya está. No. Huesos, tendones, venas, músculos, intestino, cada cosa en tu cuerpo está puesta en su lugar. Ahora, el tema es, digo yo, cómo Dios creó todas las cosas y en su perfecto orden. Porque imagínense que si Dios creaba primero las aves, los peces, las bestias del campo, ¿dónde los metía? ¿Dónde los metía? Bueno, agua había tierra, no, pero estaba todo desordenado así, imagínense, Dios metiendo ahí, un lío sería. ¿Se da cuenta que Dios lo que quería era que usted entienda que Él es un creador ordenado de todas las cosas? Que cuando usted le pide algo a Dios, no es, bueno, Dios, ya está, dame lo que necesito. No, Dios tiene que, toda una situación donde hay personas, donde hay efectos colaterales, muchas veces a lo que yo pido. ¿Me sigue? Ahora, fíjese usted que si Dios no preparaba la tierra, separaba la tierra del mar y estaba todo junto, ¿y dónde ponía los árboles? ¿Y dónde ponía la hierba? Y después, ¿dónde metía? Imagínese a Dios creando primero al hombre y después creando todas las cosas. ¿Por qué se cree que Dios creó primero al hombre antes que todas las cosas? Imagínese Dios creando a Eva primero y después Dios diciendo, bueno, ahora voy a crear los árboles. No, pero me parece que ahí no van los árboles. Creo que Dios es sabio. Diga, mírelo al que tiene a su lado y dígale, Dios es sabio, por eso creó al hombre primero. El hombre no dijo nada, sé como vos digas, está todo bárbaro, y dale para adelante, ¿no? Chicas, tranquilas. Porque el que metió la pata fue Adán. En realidad no fue a Eva, ¿no? Siempre le echamos la culpa a Eva. Fue tentada a ella, pero la orden la había recibido Adán, no Eva. Después podemos hablar de eso. Pero está entendiendo que Él creó todo en un orden que iba esto. Si no creaba esto, no podía crear lo otro. Porque, ¿me sigue? ¿Lo tengo acá? Con su colaboración podemos seguir extendiendo el reino de los cielos hasta el fin del mundo. Usted puede transferir sus ofrendas a estos datos que aparecen en pantalla. Su colaboración nos bendice y traerá una gran cosecha a sus finanzas. Empresa Salvación, 20 años acercando familias a Jesús. Elaboramos de pescado, jamón y queso, carne dulce y salada, fritas, al horno y crudas. Haga su pedido de lunes a jueves para entregar el día viernes
en zona centro de la ciudad y de lunes a viernes para entregar el día sábado en zona norte. No solo recibirás las empanadas, sino que también oramos por su vida y por su familia. Empresa Salvación, las empanadas que te acercan a Jesús. Diga conmigo, Dios creador de todo, pero con un propósito. Dios creador de todo, pero con un propósito, amados. A Dios no le interesa mostrar cuál es el origen material de las cosas, sino cuál es el propósito y cómo le asigna función a cada cosa. Cuando Dios creó cada cosa con una función específica. Cuando Dios creó al ser humano, cuando lo creó a Adán, cuando la creó a Eva, los creó con una asignación para una función. ¿Para qué? Porque dice Génesis que Dios, después que creó a Adán y lo creó a Eva, le dijo: fructifíquense, sojuzguen la tierra, gobiernen la tierra y trabajen la tierra. Lo creó con una asignación. ¿Lo tengo acá? Cuando Dios te llamó, mírelo al que tiene a su lado, esa hermosura creación de Dios. Usted que le dice que su esposo es feo, Dios dice: lo más lindo que pude crear. Tan lindo que rompí el molde. No hay dos iguales. Parecido hay muchos, iguales nunca. ¿Lo tengo? Ahora, a Dios no le interesa mostrar cuál es el origen material de las cosas, sino cuál es el propósito y cómo le asigna función a todo, a cada cosa que Él crea. Y Dios ordena todo. Dios ordenó todo. De allí lo tenemos al apóstol diciendo y orando, diciendo: Señor, tú que eres el creador del cielo, de la tierra, de los mares y de todo lo que en ellos hay. Él es el creador de todo. Si usted cada mañana abre los ojos y sale y mira, Él creó todo. Todo lo que usted puede ver y lo que el ser humano no ve, que es espiritual, todo lo creó Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Mírelo al que tiene a su lado y diga: para vos, che. Por eso dice la Escritura, y David escribía y decía: este es el día que creó el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. ¿Para qué creó un día nuevo el Señor? Pero saben los problemas que tengo. Tenés que empezar a mirar si no hay desorden en tu vida. Si no hay desorden en tu físico, si no hay desorden en tu trabajo, en lo que estás haciendo, incluso en los pensamientos. Muchas veces tenemos desórdenes en los pensamientos que nos llevan a estar tristes y deprimidos. ¿Lo tengo acá? Ahora, Dios ordena todo y eso es importante que usted tenga en su corazón. Lo que Dios nos intenta decir es tres cosas. Lo que Dios intenta decirnos a través de la Escritura son tres cosas. Mire, una, yo soy el creador de todo. Para que el ser humano crea, por eso digo que Dios no es el Dios de los judíos, no es el Dios de los romanos, no es el Dios de los argentinos, no es el Dios de los católicos, no es el Dios de los evangélicos. Dios es Dios de dioses. Lo dijo David, Él es Dios de dioses. Él está sobre todos los dioses que el hombre pueda crear. Él está arriba porque Él es Dios creador. Los otros dioses no crean nada. Él creó todo y en ese Dios usted y yo tenemos que pensar. Por eso David decía: ¿de dónde vendrá tu socorro?
Tu socorro, mi socorro, no viene de los montes, mi socorro viene del cielo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él lo estaba pronunciando como el Todopoderoso. Es hora que usted y yo entendamos que tenemos un Dios a nuestro favor, un Padre a nuestro favor, creador de todas las cosas, y que Él puede darle orden a todas las cosas. Lo que intenta decirnos el Señor es, primero, soy el creador de todo. Segundo, todo existe con un propósito eterno. El ser humano, el hombre dice, bueno, viví esta vida porque después de esta vida no hay otra. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, Jesús no dijo eso. Porque Jesús dice que 3 días y no estuvo en la tumba, bajó al infierno. Arrebatarle la llave de la muerte que tenía Satanás en su mano. Ahora, ¿quién le había dado la llave de la muerte en la mano a Satanás? Diga conmigo, Adán, en el huerto del Edén. Por eso la Biblia habla del segundo Adán, que es Cristo, que vino a ser Cristo a terminar la obra que tendría que haber terminado Adán. Dios dijo, Adán no pudo, pero sí mi hijo lo va a hacer. Y él vino, murió por vos, murió por el mundo, entregó su vida, su sangre. Y hoy lo recordábamos en la Santa Cena. ¿Y qué pasó? Se quedó en la tumba. Y alguien me dijo alguna vez, cuando yo escucho a los mormones tienen la verdad. Cuando yo escucho a los testigos de Jehová, que hablábamos, ¿no? Tienen la verdad. Cuando yo escucho a los católicos, dicen que tienen la verdad. Cuando yo escucho a los budistas tienen la verdad. Y cuando yo lo escucho a los evangélicos tienen la verdad. ¿Quién es la verdad? Dijo uno. La respuesta es simple. Si vos vas a la tumba de Mahoma, vas a encontrar ceniza y huesos. Si vos vas a la tumba de Buda, vas a encontrar cenizas y huesos. Si vos vas a la tumba de cualquiera de estos dichos dioses, vas a encontrar cenizas y huesos. Pero si vas a Jerusalén, a la tumba donde estuvo Jesús, no vas a encontrar nada. ¿Sabe por qué? Porque al tercer día resucitó Dios de los muertos a Jesucristo y Él vive para que usted y yo vivamos eternamente en la presencia de Dios. Yo soy el creador. Todo existe con un propósito eterno y todo apunta a mí, todo apunta a Dios. Todo. Fíjese, Romanos capítulo 11, versículos 34 y 36 del lenguaje actual. Mire cómo lo dice la Escritura. Dice, como dice la Biblia, ¿sabe alguien cómo piensa Dios? ¿Puede alguien darles consejos? ¿Puede acaso alguien regalarle algo a Dios para que Él esté obligado a darle algo a cambio? En realidad, todo fue creado por Dios, todo existe por Él y para Él. Así que alabemos a Dios para siempre. Amén y amén. Dios creó todas las cosas, lo creó a usted para Él. O sea, usted no es de su papá y su mamá. Usted vino a este mundo por una noche de pasión del viejo y de la vieja y nació usted. Pero cuando usted se estaba formando en el vientre, en el útero de su mamá, mientras los otros estaban diciendo, che, mirá quién ganó. No podés creer, mirá quién ganó. Cuando yo gané, yo los escuché lo que decían. ¿Saben qué decían? Che, mirá, qué capo. Rubio de ojos celestes este tipo.
Claro, ¿cómo no nos va a ganar? Es más rápido que nosotros, es más fuerte que nosotros, es más lindo que nosotros. Y cuando usted entró al útero, Dios empezó a preparar el propósito para su vida. Y en aquellos que la ciencia no puede explicar, de dónde nacen los huesos, de dónde nacen los pulmones, los intestinos, el cerebro, las venas, los músculos, de dónde, más chiquito que la arena. Dice que es mucho más diminuto el esperma que un granito de arena. Imagínense, hay que verlo con un microscopio especial, porque si no, no se ve tampoco en un microscopio común, de tan chiquito. ¿Y cómo de eso tan chiquito puede nacer? Mírelo al que tiene a su lado. Era chiquito. ¿Se da cuenta? Dios comenzó a preparar el propósito para su vida. Y que hoy usted esté aquí, o que usted me esté escuchando a través de Facebook o de YouTube, no es casualidad. No es que no tenías nada que hacer. Es que estás aquí porque ese era el propósito de Dios, que estés con Él. Que todo el mundo puede estar con Él, pero no todo el mundo sabe que Dios fue el que los creó para que pudiéramos estar con Él. Porque si el mundo obedecería a Dios, si los gobernantes obedecerían a Dios, si los políticos obedecerían a Dios, si los políticos cristianos obedecerían a Dios, las cosas comenzarían a cambiar. Porque el Dios siempre creó algo para cambiar lo que está equivocado. Dios siempre creó algo con un propósito eterno. Una asignación Dios te dio con un propósito eterno. Termino con esto. Dios te creó con un propósito. Primero, para que seas su representante. Cada ser humano que nace con el propósito eterno y la asignación de ser representante de Dios en la tierra. Cuando Dios crea a los judíos y los crea a través de Abraham, o mejor dicho, a través de Jacob nacen los judíos, porque de Abraham nació Isaac, de Isaac nació Jacob y de Jacob las 12 tribus de Israel. Y fue Jacob el que luchó con Dios y Dios le hundió y le puso el nombre de Israel, alguien que luchó con Dios y con los hombres y ganó. ¿Cuál era la función de los judíos? Hacer conocer al único y vivo Dios. Eran representantes de Dios. Y no entendieron esto. Y se sumergieron en la religiosidad y comenzaron a hacer todo lo que Dios les mandó a hacer, no de corazón, sino que lo empezaron a hacer como un ritual. De hecho, la religión te va a apartar de Dios. Lo único que te va a acercar a Dios es la obediencia a las enseñanzas de Jesús. Entonces, cuando Dios te creó primero con el propósito de ser su representante. Segundo, para que seas su imagen. Acuérdese que cuando Dios crea a Adán, dice que lo creó a imagen y semejanza de Dios. ¿Saben qué significa la palabra imagen en hebreo? La palabra imagen en hebreo significa Selem. Selem. Que lo que significa Selem es que en el mundo, que en el mundo antiguo se usaba esta palabra, Selem, o imagen, para describir al representante del rey. O sea, cuando había un representante del rey, ¿cómo se le decía? Selem. Representante, imagen del rey. O sea, la idea es alguien que actuaba en el nombre del rey cuando el rey no estaba. Lo tengo acá.
Usted y yo fuimos hechos, el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de un Dios creador, y Dios creó todas las cosas para asignarlos con un propósito. ¿Y cuál es tu asignatura? ¿Cuál es tu asignatura? ¿Cuál es tu asignatura? Y no necesitas que venga un profeta a decirte Dios te creó para que seas su hijo y que lo sirva. No, lee la Escritura y te vas a dar cuenta que Dios te creó a imagen y semejanza de Él. ¿Para qué? Para que seas un representante de Él aquí en la tierra y que cuando vos vas, la gente no diga, ahí viene el morocho, por no decir el petizo, el gordo, el enano, no, que la gente diga, ahí viene el Hijo de Dios. Cuidado, no es cualquier cosa, es el Hijo de Dios. Usted y yo fuimos creados por Dios y nacimos con un propósito, una asignación a un propósito eterno. ¿Y cuál es ese propósito que Dios nos creó? Que seamos su imagen, que seamos su representante, que cuando la gente diga Dios no exista, vos le puedas decir sí existe, porque yo fui creado a imagen y semejanza del Todopoderoso. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 20, en el lenguaje actual dice: ahora estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. ¿Qué es usted? Mírelo al que tiene a su lado, a ver, tiene cara de nueva creación. ¿Viste que cuando uno nace un pibe, tú dices, igual al padre? Si usted ve una foto de mi papá y me ve ahora, a mí, somos iguales. Para mí es un orgullo, ¿no? Pero yo siempre dije qué lindo sería parecerme a Dios, a mi Padre Celestial. Tal vez en la imagen no te vas a parecer, pero en las actitudes tenés que parecerte a Jesús. Lo tengo acá. Sigo leyendo. Ahora, con esto termina. Aunque estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser amigos y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Cristo nos envió para que hablemos de parte suya. Escuche, ¿cuál es el propósito de haberte creado Dios? Cristo nos envió para que hablemos de parte suya y Dios mismo le ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo le pedimos, hagan las paces con Dios, porque fuimos llamados a reconciliarnos con Dios, para ser reconciliadores del hombre con Dios. Dios te creó con un propósito. Dios te asignó un propósito eterno. ¿Y cuál es el propósito eterno? Que hables a otros como a vos te hablaron del amor de Cristo y del amor de Dios por tu vida. Termino con esto. Dios te creó no solo para que estés con Él, sino para que seas su representante. Dios no quiere solamente que estés con Él, sino que seas su representante, que nuestras actitudes muestren a Dios en todas las cosas. Efesios, es el último versículo. Por lo tanto, dice Efesios 5, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan
porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, con aroma agradable a Dios. En la Reina Valera dice: sean imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y en qué tengo que imitar a Dios, amada, amado? En que usted fue creado y a usted se le fue asignado un propósito. Por eso naciste. Tal vez ni entendía. Tal vez no entendiste nunca. Pero yo doy gracias a Dios que Dios te ha creado en este tiempo para que seas su representante y que seas su imagen. Y que cuando te digan Dios no existe. El otro día veía un video de una persona entrar a una peluquería y le estaban cortando el pelo. Y cuando se estaba por ir, el peluquero lo mira y le dice: Dios no existe. Y el hombre dice: ¿por qué usted dice que Dios no existe? Porque si Dios existiría, no habría hambre, no habría guerra, no se morirían los chicos si Dios existe. Y este hombre no sabía qué contestarles. Y sale, y cuando sale pasa por adelante de él un muchacho con el pelo largo y con la barba larga. Mucha barba, mucho pelo. Entonces él lo agarró y le dijo: ¿podés entrar conmigo? Y él entró. El hombre que le habían cortado el pelo entró con el barbudo y con el melenudo. Y lo mira al peluquero y le dice: ¿sabe qué? Los peluqueros no existen. Y el otro le dice: ¿cómo que no existen? ¿Y yo qué soy? No, los peluqueros no existen, porque si existirían, este hombre no estaría con el pelo largo y la barba larga. Y el peluquero le dice: bueno, pero lo que pasa es que ese hombre no vino a mí para que yo le corte el pelo. Ahí está el punto, le dijo. Ahí está el punto. No es que Dios no existe, es que el hombre no toma la decisión de ir a Él. Porque si el hombre toma la decisión de ir a Él, el hombre conocería que fue asignado con un propósito eterno. Y el propósito fue ser su representante y ser su imagen aquí en la tierra. Usted y yo no somos cualquier cosa, mi hermano. Por eso me pone muy, no sé, enojado cuando yo veo que entra un político a una reunión evangélica y le dan el primer lugar y lo exaltan como si estarían exaltando a Dios, sin entender que usted y yo somos más que un gobernador, que un político, que un intendente, que un concejal. Usted y yo somos representantes, somos embajadores de Cristo, dice la Escritura. Usted no es cualquier cosa, usted fue asignado. Cuando usted nació, tiene la asignatura de un propósito eterno, de que la gente lo conozcan a Él a través suyo. ¡Gloria a Dios! Póngase de pie, por favor, en esta noche. Con su colaboración podemos seguir extendiendo el reino de los cielos hasta el fin del mundo. Usted puede transferir sus ofrendas a estos datos que aparecen en pantalla. Su colaboración nos bendice y traerá una gran cosecha a sus finanzas.